Vale, voy a hacer una presentación pequeñita, Vale. ¿vale? Con los dos, y a partir de aquí vamos. Sí. Hola, putazones, estamos hoy aquí de la primera. Vale, lo primero que os quería preguntar es cómo surgió la película, en qué momento entrasteis vosotros en el proyecto. Pues nosotros entramos a través de un casting, sí. En mi caso era una convocatoria bastante abierta, creo que estaban abiertos a muchos tipos de perfiles, pero yo a medida que fui conociendo la historia, fue que tengo la sensación de que se utilizó encontrar y luego ya siguiente fase era ir a un casting. Una conexión. En la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con Valeria y con mi profesora, por el tema. Yo quería preguntar, un poco de la dirección de. Tiene puntos de humor negro que me encanta y dije, ese personaje yo tengo que hacer ese casting porque me parecía que lo podía hacer bastante bien. Luego es verdad que Fernando, el director, dijo que él no vive la discapacidad, no tiene a nadie en su familia así, entonces me dijo que si yo quería hacer algún cambio o si algo no me parecía del todo adecuado, que podía cambiar. Entonces me acuerdo que quitamos alguna frase y cambiamos algo pero muy poquito, porque el guión estaba muy bien y me gustó mucho. yo en mi caso no sé si sentí esa conexión tan de inmediato como Telmo, ¿no? de Laura y Valeria, pero sí que sentía que había algo a nivel como de vibración, ¿no? Cuando leía el tipo de personaje que era, sí que veía algo de mí allí, ¿no? Y en mi caso, o sea, para mí ha significado como enfrentarme a la construcción, a una construcción muy detallada de un personaje, ¿no? Y ha sido un proceso muy bonito desde los ensayos, con Fernando, que tiene muy claro lo que quiere, con el resto de actores que han sido súper generosos, y después también un camino interno de descubrimiento, tanto de yo como actriz y después también de un camino personal, ¿no? Sí. La película trata muchísimos temas, tanto a nivel general como a nivel específico de cada personaje. ¿Qué fue lo primero que pensasteis vosotros al leer el guión? Yo dije, qué guay, es que no sé, yo me acuerdo de que me gustó mucho y que iba a tener, me daba muy buena pinta. Entonces
siempre he confiado en el proyecto. Pero algunas cosas igual no salen como tú habías imaginado, pero sí, ya lo visualizaba yo. A mí me generó una sensación que creo que puede ser similar a la que tenga la gente después de ver la película, no lo sé, pero no, esa sensación como de claroscuros, en mi caso no vi unos temas, es decir, sí que evidentemente hay unos temas que están encima de la mesa, pero realmente veía el retrato de la vida de una persona en un momento muy concreto, ¿no? Y claro, pensaba qué sensación más extraña, porque cuesta mucho decir, vale, esta película va de esto y por lo tanto, yo qué sé, me siento súper identificada o no, o me gustaría verla o hablar de esto, sino que es una sensación, ¿no?, de este retrato de la vida de una persona y estoy muy contenta A mí me gustó por eso, porque se habla de cosas que normalmente no se habla. Entonces, para que se sepa que existimos también las personas con discapacidad y nuestra sexualidad, pues dije, eso hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. A colación de lo que decía el compañero, no sé si o habéis documentado sobre el tema para construir el personaje, porque como hay muy poco sobre este tema, no sé si o habéis documentado, y si lo habéis documentado, en qué o en qué cosa. Yo vivo documentado. Es verdad que hay películas y hay documentales muy interesantes, que igual la gente que no lo vive, pues igual yo creo que sí pueden ayudar. Sí, en mi caso, claro, yo igual que mi personaje, ¿no?, pues me empecé a investigar sobre el tema seguramente como lo hace ella en la peli, ¿no?, buscando en la poca información que hay y lo poco que hay, pero que está allí, ¿no? Y además también esto fue casualidad, pero yo antes de hacer el casting de la película estuve trabajando y hablando con Jo Sol, que dirigió Vivir y otras ficciones y que sabe mucho del tema, y entre esto y también pues la búsqueda y la documentación alrededor de este tema, pues me adentré en el tema como lo hace mi personaje. Bueno, no como lo hace mi personaje hasta el final, pero sí a nivel de búsqueda. Eso también os quería preguntar, porque al fin y al cabo, gran parte de la película sois vosotros dos. ¿Cómo os habéis llevado en el rodaje? ¿Cómo habéis conseguido como esa conexión a lo largo de todo el proyecto? ¿Cómo lo habéis llevado? Muy bien, es que Valeria, yo le quiero mucho. Y yo animo. Sí, es que desde el inicio hubo mucha química y esto sumado al entender qué les pasa a los personajes, en el momento tanto de ensayos como de rodaje, generar el espacio y permitirnos explorar lo que está pasando. Hacer esto con alguien con quien te entiendes es muy guay y aparecen cosas muy interesantes. Sí, y a veces en algunos momentos solo con una mirada o así era como que sentías el apoyo, ¿no? Ha sido muy bonito. Y hablando de esa conexión que decía el compañero, no sé si en las escenas más picantes, más sexuales, de masturbaciones, si el director Fernando ha dado algunos códigos para preparar para esa escena. Bueno, las escenas en general están todas muy pensadas, ¿no? Y concretamente para las escenas íntimas
que también ayudaba, ¿no? Al final es una figura que se dedica a garantizar que los actores estén a gusto en set y que cada uno pues ponga sus límites, y también ayuda mucho a hablar de lo que se va a hacer y pactarlo y ver cuál es la mejor manera de representarlo también, aunque creo que en ese sentido Fernando lo tenía claro. La sexualidad es un tema que en la película se trata en muchos campos, sobre todo a nivel cada uno de vuestros personajes, porque cada uno tiene como no un problema, pero rollo, tiene como un tema a tratar con respecto a la sexualidad y demás, y también quiero saber cómo vosotros individualmente cada uno lo habéis llevado con respecto a vuestro personaje. Es que como yo entiendo muy bien a David, pues no me ha costado, sí me he sentido muchas veces identificado. No ha sido fácil llegar a él. Sí, en mi caso yo también me he podido identificar mucho con Laura y creo que ha sido un proceso muy bonito a nivel de acting, de encontrar esos puntos en común entre yo y el personaje que no necesariamente están en vivencias concretas. Hablar de esto, ¿no? Es que ahí empieza a surgir todo, ¿no? y se vuelve real. ¿Cómo, por ejemplo, cómo ha sido trabajar con Emma Suárez? Contame un poco sobre ello, que es una de las mejores desde... No, buenísimo. Ha sido una experiencia muy bonita y nos ha encantado en plan profesional y también en plan... Al final siempre queda ese cariño que a veces hay gente con la que conectas y hay gente con la que no. En este caso hemos conectado. Sí. En el caso de mi personaje también, claro,